Esta historia real pasó en India y aún hoy se recuerda como un acto de valentía pura. Un hombre llamado Dashrath Manji caminaba cerca de las vías cuando notó algo raro. Un tramo del riel estaba dañado, justo antes de una curva. De repente escuchó un tren acercándose y supo que, si nadie hacía nada, el tren podría descarrilar con decenas de niños adentro. Sin pensarlo, corrió hacia la vía, agitó su camisa y empezó a hacer señas desesperadas. El maquinista lo vio a tiempo y frenó justo antes de la zona dañada. Ese frenazo evitó una tragedia segura. Más tarde, los expertos confirmaron en si el tren hubiera pasado a esa velocidad, habría volcado. Aquel hombre se convirtió en el héroe del pueblo. Cuando le preguntaron por qué arriesgó su vida, respondió simplemente: si yo no lo hacía, nadie más lo haría. En un acto pequeño para uno, monumental para muchos. Sigan la página, compartan este video y den like si creen que el mundo necesita más gente así. Déjanos un comentario. ¿Tú qué harías en esa situación? Dicen que el amor de una madre no tiene límites. Y esta historia lo demuestra de una manera que parece sacada de una película. Era una tarde común en Georgia, Estados Unidos. Angela Cavallo, una madre de 50 años, estaba en casa cuando escuchó un ruido terrible en el garaje. Corrió desesperada y encontró algo que la dejó helada. Su hijo Tony estaba atrapado debajo del auto que se había desplomado mientras lo reparaba. El vehículo, un Chevy Impala, pesaba más de 1.600 kilos, pero Angela no lo pensó. Con lágrimas en los ojos, gritando el nombre de su hijo, metió las manos debajo del coche y levantó con una fuerza imposible. Durante unos segundos, que parecieron eternos, sostuvo el peso del auto mientras un vecino arrastraba a Tony hasta un lugar seguro. Cuando todo terminó, Angela se derrumbó y el coche volvió a caer. Los médicos dijeron que fue un milagro, pero los científicos lo llaman fuerza histérica. Una reacción del cuerpo que libera una energía sobrehumana en situaciones extremas. Angela solo dijo una frase: no sé cómo lo hice. Solo sabía que mi hijo necesitaba a su mamá. Ese día, una madre demostró que el amor puede ser más fuerte que cualquier ley de la física. Si esta historia te estremeció, comparte, dale like y síguenos para más relatos reales que te devuelven la fe en la humanidad. Dicen que el amor de un padre no tiene límites, y la historia de Jorge Álvarez, un hombre de México, lo demostró de una forma que conmovió al mundo entero. Su hija, Camila, de solo 5 años, sufría una grave enfermedad hepática. Los médicos fueron claros. La única forma de salvarla era con un trasplante de hígado. Pero el problema era que no había donantes compatibles, y el tiempo se agotaba. Fue entonces cuando Jorge se levantó y dijo sin dudar: tómenlo de mí. Si mi cuerpo puede salvarla, háganlo. Los doctores le advirtieron que la cirugía era riesgosa. Podía no sobrevivir. Pero él ni siquiera lo pensó. Su única preocupación era ver a su hija sonreír una vez más. La operación duró más de 12 horas. Momentos de angustia, lágrimas y esperanza llenaron los pasillos del hospital. Finalmente, ambos salieron con vida. Camila se recuperó lentamente, y cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a su padre, débil, conectado a cables, pero sonriéndole con ternura. Ella le susurró: «Gracias, papá». Jorge respondió con la voz entrecortada: «No tienes que agradecerme. Tú eres mi vida». Hoy, ambos están sanos. Su historia se volvió viral porque nos recuerda que el amor verdadero no se dice, se demuestra con actos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por alguien que amas? Síguenos en Facebook y suscríbete en YouTube para más historias reales que tocan el corazón. Era el 11 de marzo del año 2004. Miles de personas en Madrid iniciaban su jornada como cualquier otro día. A las 7:30 de la mañana, 4 trenes de cercanías avanzaban llenos de estudiantes, trabajadores y familias que se dirigían al centro de la ciudad. Entre ellos estaba María Fernández, una joven de 26 años que tomaba el mismo tren todos los días. Sin embargo, aquella mañana, al llegar a la estación, recibió una llamada de su madre. Le pedía, casi rogando, que no subiera al tren todavía. Su madre había tenido un mal presentimiento, una pesadilla tan vívida que la despertó llorando.
María dudó unos segundos, pero decidió hacerle caso. 5 minutos después, cuando aún estaba en la estación, una fuerte explosión sacudió el suelo. Había comenzado uno de los atentados más trágicos en la historia de España. Los atentados del 11 de marzo, que dejaron 190 y una persona sin vida y más de 2000 heridos. María se salvó de milagro. Nunca olvidó cómo, por una llamada, su destino cambió por completo. Desde entonces, cada 11 de marzo deja flores en la estación y dice: «Gracias, mamá, por salvarme la vida». Los investigadores nunca pudieron explicar qué provocó el presentimiento de su madre, pero aquel acto de amor le dio a María una segunda oportunidad que jamás olvidará. A veces, el instinto de una madre es más fuerte que la lógica. Y cuando el destino está a punto de cambiar, el amor puede ser la única voz que te salva. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y síguenos para más relatos reales que no podrás olvidar. Era 1993. El fotógrafo sudafricano Kevin Carter fue enviado a Sudán para documentar la hambruna que devastaba el país. Mientras caminaba por un campo seco y silencioso, vio algo que cambiaría su vida para siempre. Una niña desnutrida, apenas con fuerzas para arrastrarse hacia un centro de ayuda, y detrás de ella, un buitre esperando. Kevin tomó una sola foto. Esa imagen, titulada «La niña y el buitre», recorrió el mundo entero. Mostró con crudeza la realidad del hambre en África y despertó una ola mundial de solidaridad. Gracias a ella, millones de dólares fueron donados para enviar comida y medicinas. Meses después, Kevin recibió el premio Pulitzer. Pero el peso emocional de lo que había visto lo acompañó para siempre. En una carta, escribió: «Estoy perseguido por el hambre y por el dolor que no pude aliviar». Kevin no resistió esa carga, pero su fotografía cambió el rumbo de la conciencia mundial. A veces, una sola imagen puede salvar millones de vidas. Dale like, comparte y sigue la página para más historias reales que cambiaron al mundo. Hay personas que parecen tener un destino marcado por el azar, o tal vez por algo más. En abril de 1912, un joven llamado Charles Joffin, panadero de profesión, abordó el transatlántico más famoso de todos los tiempos, el Titanic. Trabajaba en la cocina preparando panecillos y postres para los pasajeros de primera clase. Pero la noche del 14 de abril, todo cambió. Cuando el barco chocó contra el iceberg, Charles no perdió la calma. Mientras el caos se apoderaba de los pasajeros, él hizo algo inusual: empezó a lanzar comida y botellas de vino a los botes salvavidas para ayudar a quienes escapaban. Luego, cuando ya no quedaban botes, se lanzó al mar helado. El agua estaba tan fría que la mayoría murió en cuestión de minutos. Pero Charles sobrevivió más de 2 horas flotando, completamente consciente, hasta que fue rescatado. Cuando los médicos le preguntaron cómo había soportado el agua, respondió con una sonrisa, pero lo increíble no termina ahí. Después, en 1939, Charles trabajaba en otro barco británico llamado SS Britannic, el buque hermano del Titanic, usado como hospital durante la guerra. Un día, mientras navegaban por el mar Egeo, una explosión sacudió la nave. El Britannic estaba hundiéndose y Charles volvió a lanzarse al agua. Una hélice gigante giraba a toda velocidad y casi lo arrastra, pero logró nadar lejos y, una vez más, sobrevivió. 2 naufragios, 2 tragedias casi idénticas, y el mismo hombre saliendo con vida de ambas. Cuando le preguntaban si creía en la suerte, Charles solo decía: no lo sé, pero si el destino quería probarme, creo que ya fue suficiente. Si esta historia te pareció increíble, sígueme, deja tu like y compártela. Hay historias reales que son más sorprendentes que cualquier película. En noviembre del año 2012, el pescador salvadoreño José Salvador Alvarenga salió de la costa de Chiapas, México, con destino a fishing viaje de rutina. Pero una tormenta furiosa azotó su pequeña embarcación y lo arrojó al Océano Pacífico. Su compañero de viaje murió poco después, y José quedó solo, sin motor, sin comunicación, sin rumbo. Durante más de 13 meses, 438 días exactos, flotó sin destino. Sobrevivió bebiendo agua de lluvia, pescando con sus propias manos, comiendo tortugas, aves y pequeños tiburones. Finalmente, vio tierra en las Islas Marshall y llegó exhausto, demacrado, pero vivo. Cuando lo rescataron,
pesaba menos de 40 kilos y había visto situaciones que nadie imaginaría. José declaró que el pensamiento de su hija y la promesa de volver fueron lo único que lo mantuvo con vida. Una odisea que demuestra que el espíritu humano puede resistir lo inimaginable. Si esta historia te dejó sin aliento, dale like, compártela y sigue la página para más relatos reales que superan la ficción. Imagínate, despertar y darte cuenta de que estás en tu propio funeral. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Brighton Damazant, un hombre de 34 años en Zimbabue. En 2013, Brighton cayó gravemente enfermo y fue declarado muerto por los médicos del hospital local. Su familia, devastada, preparó todo para el velorio y el entierro. El cuerpo fue colocado en un ataúd, rodeado de flores y familiares llorando. Todo parecía normal, hasta que, justo antes de sellar el féretro, uno de los asistentes notó algo extraño. El muerto movió un dedo. Los presentes pensaron que era su imaginación, pero de pronto Brighton comenzó a respirar. El pánico fue total. Algunos huyeron del lugar. Otros gritaron que era un milagro. Y su madre se desmayó del susto. Los médicos fueron llamados de inmediato y confirmaron lo impensable. Brighton no estaba muerto. Había sufrido una catalepsia, una rara condición que puede hacer que el cuerpo parezca sin vida aunque el corazón aún late débilmente. Hoy, Brighton sigue vivo y cuenta su historia como un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre la vida y la muerte. ¿Tú qué habrías hecho si alguien revive en su propio funeral frente a ti? Sígueme en Facebook para más historias reales que parecen sacadas de una película. Dicen que hay objetos que guardan la energía de quienes amamos. Y a veces, esa energía trasciende la lógica. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo de España, en el año 2009. Marta, una mujer de 30 años, había crecido al lado de su abuelo Joaquín, un relojero apasionado. Desde niña lo veía pasar horas frente a su mesa de trabajo, con una lupa en el ojo y las manos firmes, dándole nueva vida a relojes que todos creían perdidos. Su abuelo solía decirle: cada reloj tiene su alma, y late al ritmo de quien lo ama. Cuando Joaquín falleció, Marta quedó destrozada. En su testamento, le dejó un único objeto, su viejo reloj de bolsillo, uno que él mismo había reparado decenas de veces. Sin embargo, el día del funeral, el reloj dejó de funcionar. Marta intentó darle cuerda, lo llevó con técnicos y nadie pudo hacerlo andar, así que lo guardó en una caja junto con las fotos y cartas de su abuelo. Pasaron casi 10 años. Marta se mudó varias veces, cambió de trabajo y hasta pensó en vender la casa familiar. Un día, mientras limpiaba el ático, encontró aquella caja llena de polvo. La abrió con nostalgia y tomó el reloj entre sus manos. Estaba frío, inmóvil, como siempre. Pero entonces escuchó un tic-tac, primero suave, luego más fuerte. Marta se quedó helada. Miró a su alrededor, buscando de dónde venía el sonido, hasta que comprendió que era del reloj. Lo acercó a su oído. Estaba funcionando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Decidió abrirlo con cuidado, y dentro encontró algo que nunca había visto antes, una Jiminutao no Tao, escrita en una caligrafía que reconocería en cualquier parte. Decía: si este reloj vuelve a latir, es porque aún estoy contigo. Marta cayó de rodillas, llorando en silencio. Sentía que de alguna forma imposible de explicar, su abuelo estaba ahí con ella. Al día siguiente, llevó el reloj a un relojero local, pero el hombre, tras revisarlo por largo rato, le dijo: este reloj no tiene cuerda, ni resorte, ni nada que lo haga moverse. No debería estar funcionando. Desde entonces, el reloj sigue latiendo. Lo curioso es que solo lo hace cuando Marta lo usa o lo tiene cerca. Si lo deja en una mesa, se detiene, pero cada vez que lo sostiene, vuelve a latir como si sintiera su presencia. Quizás nunca sepamos si fue una coincidencia, un milagro o simplemente amor que se niega a desaparecer. Pero para Marta no hay duda, el alma de su abuelo vive dentro de ese reloj. Si esta historia te tocó el corazón, sígueme, deja tu like y compártela con tus amigos. Hay historias que merecen ser escuchadas. Esta historia real ocurrió en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Un piloto finlandés llamado Juho Mäkinen fue derribado por un avión enemigo sobre un bosque helado en pleno invierno. Cayó en un territorio cubierto de nieve, sin comida, sin fuego, y con temperaturas bajo los 30 grados. Durante 9 días sobrevivió comiendo nieve, corteza de árboles y restos de comida congelada. Pero eso no es lo más sorprendente. Antes de su caída, Juho había ingerido por accidente una dosis enorme de anfetaminas de uso militar, que debían ser para varios soldados. Su cuerpo entró en un estado de resistencia casi sobrehumano.
Corrió kilómetros sobre la nieve, esquivó patrullas enemigas y hasta mató un lobo con sus propias manos para no morir de hambre. Cuando finalmente fue encontrado por su ejército, pesaba apenas 43 kilos, tenía el pulso en 200 por minuto y la presión al borde del colapso. Pero seguía vivo. Hoy, su caso se estudia como una de las supervivencias más extremas y extrañas registradas en guerra. Si esta historia te dejó sin palabras, síguenos, comparte y deja tu like para más hechos reales que parecen imposibles. Dicen que el amor más puro es el que no espera nada a cambio. Y esta historia lo demuestra. En el año 2003, en Japón, un hombre llamado Hidesaburo Ueno adoptó a un pequeño perro de raza Akita, al que llamó Hachik. Desde el primer día, se volvieron inseparables. Cada mañana, Hachik acompañaba a su dueño hasta la estación de tren de Shibuya, donde el profesor tomaba el tren hacia la universidad. Y cada tarde, a la misma hora, el perro regresaba a la estación para esperarlo. Durante un año, esa rutina se repitió sin fallar un solo día. Hasta que, un triste 25 de mayo de 1925, el profesor Bueno sufrió un ataque al corazón mientras daba clase y nunca volvió a casa. Pero Hachik no lo sabía. Esa tarde, como siempre, fue a la estación a esperarlo. Lo hizo también al día siguiente y al siguiente, y así durante semanas, meses, y la gente comenzó a notar su presencia diaria, sentado frente a la entrada del tren, mirando a cada persona que salía, como si buscara entre la multitud el rostro que nunca volvería a ver. Pasaron más de 10 años. Durante tormentas, nieve y calor, Hachik siguió esperando en el mismo lugar, fiel a su rutina. Los vecinos comenzaron a cuidarlo, a darle de comer, y la historia del perro fiel se hizo famosa en todo Japón en un día. En 1935, Hachik fue encontrado sin vida, justo en el mismo sitio donde había esperado a su dueño durante más de una década. Cuando la noticia se difundió, miles de personas acudieron a despedirlo. Su historia conmovió tanto a la nación que se erigió una estatua en su honor, justo frente a la estación de Shibuya, donde aún hoy miles de personas se detienen para rendirle homenaje. Lo más increíble es que muchos testigos afirmaron que, durante semanas después de su muerte, creyeron ver al perro caminando por la estación, esperando pacientemente el tren de las 5. Hachik demostró que el amor verdadero no entiende de tiempo ni de distancia, porque a veces la lealtad trasciende incluso la muerte. Si esta historia te emocionó, sígueme, deja tu like y compártela. Hay historias reales que nos recuerdan lo que significa amar de verdad. A veces, los héroes surgen justo cuando han perdido todo. Era una noche tranquila, cuando Laura Martínez despertó con un olor a humo. Su casa estaba en llamas. Tomó a su hija en brazos, corrió hacia la puerta, y en cuestión de segundos, todo su mundo se convirtió en cenizas. Perdió su hogar, sus recuerdos, sus fotos, sus sueños. Durante semanas durmió en un refugio, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Pero en lugar de rendirse, Laura hizo algo que nadie esperaba. Un día, vio llegar a una familia que también lo había perdido todo en otro incendio. Y sin pensarlo, les entregó su propia cama, su manta y su comida. Desde entonces, Laura comenzó a ayudar a cada persona que llegaba al refugio, cocinando, escuchando y organizando donaciones. Hoy, es voluntaria en una fundación que apoya a víctimas de desastres, y su historia ha inspirado a miles. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: «El fuego me quitó lo material, pero no mi corazón». A veces, perderlo todo es lo que nos enseña cuánto podemos dar. Síguenos en Facebook y suscríbete en YouTube para más historias reales que te recordarán lo mejor del ser humano.